Bueno, una vez dadas algunas definiciones de lo que es deformación simple, procedemos a resolver un ejercicio del mismo tema, en el cual nos vamos a apoyar del programa o aplicación Hydro más una calculadora que nos va a servir para desarrollar nuestros cálculos del ejercicio. Bueno, el enunciado del ejercicio nos dice lo siguiente. Una barra de aluminio de sección constante de 160 milímetros al cuadrado soporta unas fuerzas axiales aplicadas en los puntos que indica la figura. Si E, sabemos que E es el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez, como se explicaba en la parte teórica de deformación simple. Para este caso, el módulo de rigidez va a ser de 70 gigapascales. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar el alargamiento o acortamiento total de la barra, es decir, la deformación que va a producirse en esta barra. Como nota tenemos que no hay pandeo de este elemento. Esto quiere decir que no va a haber ninguna flexión en lo que es toda la barra. Entonces, para proceder a calcular el dato que nos pide el ejercicio, sacamos nuestros datos, que como datos tenemos lo siguiente. Según el enunciado dice una barra de aluminio de sección constante, sabemos que la sección es lo igual que el área, entonces el área va a ser de 160 milímetros al cuadrado. Pero también podemos notar que la longitud está dada en metros, entonces para no tener problema al momento de reemplazar en alguna fórmula, simplemente vamos a transformar el área a metros cuadrados, haciéndolo de la siguiente manera. Sabemos que un metro cuadrado es igual a 1.000.000 de milímetros al cuadrado, entonces simplemente vamos a dividir 160 dividido para 1.000.000 de milímetros al cuadrado, dándonos un total de 1,6 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a tener que va a ser 1,6 por 10 elevado a la menos 4. Obviamente en metros cuadrados. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez, que va a ser igual a 70 gigapascales. Bueno, ya no tenemos más datos. Vamos a hacer lo siguiente. Para la solución de este ejercicio lo vamos a hacer mediante el método de sesiones. ¿Qué consiste este método? Que vamos a hacer un corte a cada distancia que haya en la barra. Por ejemplo, aquí va a haber un primer corte que va a estar dado en 0,8 metros. Aquí otro corte en 1 metro. Y aquí otro corte que la longitud es de 0,6 metros. Entonces hacemos nuestra primera sesión o nuestro primer corte, que aquí va a ser la sesión de 1 a 2. Entonces tenemos la sección de 1 a 2. Procedemos a dibujar nuestro primer corte teniendo lo siguiente. O sea, hacemos lo mismo que está aquí con el corte que ya hemos hecho. En este caso vamos a tener una fuerza de 35 kN. Y aquí se va a producir otra fuerza que es la que va a producir la deformación de dicha barra. Tenemos la deformación, de 1 a 2, o sea la carga que va a producirse de 1 a 2 y los 35 kN, en el cual para obtener el cálculo de la carga de 1 a 2 vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X. Entonces procedemos a hacer las sumatorias de fuerzas en X teniendo lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Considerando que para la derecha son positivos y que para la izquierda son negativos, entonces vamos a tener lo siguiente. Menos 35 kN más la carga de la sección 1 a 2 igual a 0. Despejando el dato de la carga 1 a 2,
vamos a tener que es igual a 35 kilonewton. Y tenemos nuestro primer dato en el primer corte. Bueno, como queremos calcular la deformación, vamos a obtener la siguiente fórmula. Sabemos que deformación es igual a la carga sobre el área. Y esto a su vez que multiplica la longitud por sobre el área por el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez. Entonces tenemos la longitud, tenemos el área y tenemos el módulo de elasticidad, el módulo de rigidez. Lo que no teníamos era la carga, pero ya la calculamos, que nos dio un valor de 35 kN. Entonces procedemos a calcular ese valor para tener la deformación en ese punto, teniendo lo siguiente. Simplemente vamos a reemplazar ese valor. La deformación va a ser igual. La carga, sabemos que la carga es igual a 35 kN. Bueno, procedemos a reemplazar la fórmula que ya tenemos aquí, teniendo lo siguiente. 35 kN. Como lo vamos a querer en newton, simplemente lo vamos a multiplicar por 10 elevado al cubo o a la tercera, multiplicado por la longitud. La longitud del primer corte sabemos que es de 0,8 metros, tal como está aquí, 0,8 metros. Entonces vamos a tener 0,8 metros y el área, que ya lo conocemos, que va a ser de 1,6 por 10 a la menos 4, y por el módulo de elasticidad o el módulo de rigidez es 70 por 10 a la novena. ¿Por qué la novena? Porque lo vamos a querer en pascales. 10 a la novena pascales. Entonces procedemos a tener el cálculo de deformación. Nos vamos a nuestra calculadora digital y procedemos a calcular ese valor, en el cual vamos a tener lo siguiente. Tenemos que 35 por 10 elevado al cubo por la longitud, que es 0,8, dividido para el área, sabemos que es 1,6 por 10 elevado a la menos 4. Y esto a su vez que multiplica 70 por 10 a la novena, dándonos un total de 2,5 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a tener que la deformación va a ser de 2,5 por 10 al cubo, que va a ser la primera deformación que se va a producir en esta primera sesión o en este primer corte. Tenemos la deformación en este primer corte, en esta primera sesión, que es la de aquí. Ahora procedemos a hacer el cálculo en la siguiente sesión, es decir, en el siguiente corte, que va a ser de 2 a 3. Entonces tenemos la sesión de 2 a 3. Entonces procedemos a dibujar el corte que ya teníamos allí, teniendo lo siguiente. Esta parte de aquí va a ser la parte que está aquí, y esta otra parte va a ser la parte que corta en esta sesión. Aquí va a producirse el otro corte y procedemos a poner las fuerzas que se producen en este corte de aquí. Aquí tenemos la carga que va a ser de 35 kN, aquí tenemos otra carga que es de 15 kN, 15 kN. Entonces hacemos el otro corte. Tenemos aquí 35 kN, acá también tenemos 15 kN y también se va a producir otra carga aquí, que es la carga que va a producir la deformación. Entonces tenemos la carga aquí
tenemos la carga aquí. La carga sección 2 a 3, que es la carga que necesitamos para poder reemplazar en la fórmula de deformación. Entonces hacemos lo mismo aquí. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X. Sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Considerando así mismo que para la izquierda son negativas y que para la derecha son positivas, vamos a tener lo siguiente. Menos 35 kilonewton más 15 kilonewton más la carga de 2 a 3 igual a 0. La carga de 2 a 3 va a ser igual a 20 kilonewton. Sabemos que menos 35 más 15 es igual a menos 20 y al pasar al otro lado va a pasar con signo positivo. Entonces tenemos el otro valor de la carga de aquí. Este mismo valor es el que vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos, que es deformación. Entonces procedemos a cambiar los datos. Entonces aquí la carga ya no va a ser 35 sino de 20 kilonewton. Para transformarla a newton la multiplicamos por 10 a la 3, como habíamos mencionado anteriormente. Ahora por la longitud. La longitud en el siguiente corte va a estar dado por 1 metro, tal como tenemos allí. Entonces va a estar dado por 1 metro y el área y el módulo de rigidez se mantienen constantes. Entonces procedemos a calcular eso en nuestra calculadora digital. Sabemos que el área y el módulo de elasticidad o rigidez se mantienen constantes, solo vamos a cambiar la longitud y lo que es la carga, que va a ser de 20 por 10 a la 3, dándonos como resultado 1,79 por 10 a la menos 3. 1,79 por 10 a la menos 3. A la menos 3, acá también a la menos 3. Parece que nos perdimos en un signo, pero es 10 a la menos 3. Bueno, tenemos la deformación de la siguiente sección. Ahora nos vamos al último corte, que es la sección 3-4, que la podemos apreciar aquí. 3-4, la sección 3-4. Entonces vamos a hacer el último corte que tenemos aquí, que es la sección de 3 a 4. Procedemos a dibujar la parte que tenemos de la sección 3-4, en el cual tenemos esta primera parte de la barra más esta otra parte de la barra y la última parte que va cortada de la barra. Esta es la última parte que corta. No olvidemos las cargas que teníamos aquí de 35 kilonewton. Aquí teníamos otra carga que era de 15 kilonewton, que la tenemos acá arriba. Y la última carga que va a ser de 30 y la carga que vamos a calcular, la que produce la deformación, es decir, la carga que va a estar aquí va a ser la carga de 3 a 4. Esa es la carga que vamos a necesitar para nuestro dato de la deformación. Entonces aquí sabemos que es 35 kilonewton, aquí es 15 kilonewton y la fuerza de acá es de 30 kilonewton. En el cual vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho en los casos anteriores. Vamos a hacer sumatorias de fuerzas en X. Sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Teniendo lo siguiente. Considerando que para la izquierda son negativos y para la derecha positivos, vamos a tener menos 35 kilonewton
más 15 kilonewton más 30 kilonewton y más la carga que se produce del punto 3 a 4 igualada a 0. Entonces este valor de aquí nos va a dar 10 positivo, es decir 10 kilonewton más la carga de 3 a 4 igualada a 0, teniendo como dato de la carga de 3 a 4 que va a ser igual a menos 10 kilonewton. Sabemos que al pasar al otro lado va a pasar con símbolo cambiado, es decir menos 10. Entonces ya tenemos el valor de la carga de este último corte, que lo vamos a reemplazar en la fórmula de deformación que hemos venido reemplazando anteriormente. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Sabemos que la carga va a ser de menos 10 kilonewton. Ahora, ¿por qué longitud? ¿Dónde hicimos el corte? La longitud va a estar dada por 0.6 metros. 0.6 metros, 0,6 metros. Y sabemos que el área y el módulo de rigidez se mantienen constantes. Entonces procedemos a nuestra calculadora a obtener el resultado de la última deformación del corte 3 a 4. Entonces aquí vamos a tener que 0,60 y aquí vamos a tener el valor de menos 10 por 10 a la 3, dándonos como resultado menos 5.36 por 10 a la menos 4. Entonces tenemos menos 5,36 por 10 a la menos 4. Listo. Entonces ya tenemos la última deformación del último corte o la última sección producida en esa barra. ¿Qué procedemos a hacer? Lo que nos pedía el enunciado. Determinar el alargamiento o acortamiento, es decir, la deformación que se va a producir. Entonces lo que vamos a hacer aquí es la deformación de cada uno. Es decir, vamos a hacer la sumatoria de las 3 deformaciones que nos salió en los 3 cortes. Entonces vamos a tener la deformación total. La deformación total la vamos a tener de la siguiente manera. Entonces tenemos la deformación va a ser igual. La deformación total va a ser igual a la primera deformación que nos salió, que era de 2,5 por 10 elevado a la menos 3 más el 1,79 por 10 a la menos 3 menos la última deformación que nos salió 5,36 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a tener que la deformación total va a ser igual la deformación total va a ser igual, bueno, ese dato lo calculamos aquí y vamos a tener lo siguiente. Entonces 2,5 por 10 elevado a la menos 3 más 1,79 por 10 elevado a la menos 3 menos los 10 menos los 5.36, que es la última deformación, por 10 elevado a la menos 4, dando como resultado 3,75 por 10 a la menos 3. 3,75 por 10 a la menos 3.
y en tal caso que lo queramos en milímetros, simplemente nos va a dar que la deformación total en milímetros va a ser igual a 3,75 milímetros. Entonces, ¿cómo sabemos si es alargamiento o acortamiento? Sabemos que si la deformación total sale positiva, en este caso se va a producir un alargamiento en lo que es la barra. En tal caso de que la deformación no hubiese salido negativa, esto va a producir un acortamiento. Bueno, la respuesta de nuestro ejercicio sería que la deformación total en este caso va a ser un alargamiento. Y hemos contestado a nuestra pregunta del ejercicio. Lo que nos pedía el ejercicio, determinar el alargamiento, ya lo tenemos, y es de 3,75 milímetros. Bueno, eso es toda la explicación del ejercicio. Espero les haya sido útil y haya sido entendible la explicación. No olvidemos la fórmula de deformación simple, que es muy necesaria para este tipo de ejercicio, y la tenemos aquí, que deformación simple es igual a la carga por la longitud sobre el área por el módulo de rigidez. Bueno, eso es todo con respecto al ejercicio. Muchas gracias por la atención y